Bien. Un saludo para cada uno. Entonces vamos a comenzar con la revisión de esta guía que les había subido sobre biomoléculas. El primer ítem es de términos pareados. Generalmente este ítem son respuestas concisas, no hay mayor interpretación. Generalmente van a encontrar estas respuestas directamente desde el PPT que les subí. Bien, comencemos. Forma pared celular de hongos y exoesqueleto de artrópodos. Vamos a comenzar con las características y su función. Pared celular de hongos y exoesqueleto de artrópodos. Muy bien. La respuesta correcta es quitina, que es un azúcar, un tipo de carbohidrato. ¿Sí? Quitina. Voy a ponerlo en rojito. Ahí sí. Ya. Conjunto de muchos aminoácidos organizados. La respuesta correcta es proteína. ¿Ya? Muchos aminoácidos organizados formarán lo que es una proteína. La respuesta correcta es 5. Presencia de desoxirribosa en vez de ribosa. Ya. Entonces, recordando que la ribosa o la pentosa es una estructura presente en los ácidos nucleicos. ¿Ya? Y hay una variante. En el caso del ADN, esta variante es desoxirribosa. Y en el caso del ARN es ribosa. La diferencia, si se recuerdan, lo subí en un video a YouTube, es que la estructura de este azúcar le falta un azúcar, le falta un oxígeno, digo. Entonces por eso se llama desoxirribosa. En cambio la ribosa sí que la tiene el oxígeno. Esa es la diferencia molecular. Entonces, por eso el ADN se llama ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Le debe el desoxi a que le falta un oxígeno en su azúcar. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí sería ADN. ¿Sí? Energía inmediata. Ya, la respuesta correcta es glucosa, que es el monosacárido que por excelencia las células transforma en ATP, que es la energía celular. ¿Ya? Es lo que la célula es capaz de transformar más rápido en energía. ¿Ya? Glucosa, fructosa y galactosa son monómeros de carbohidratos. Recordando que monómero es como la unidad más simple de lo que puede ser una estructura. En este caso, los carbohidratos. Entonces, glucosa, fructosa y galactosa son monómeros de carbohidratos. Agua y sales minerales son, muy bien, biomoléculas inorgánicas. Su característica era que no presentaban carbono en su estructura. Precursores de hormonas como progesterona y testosterona, muy bien, colesterol. Sí, muy bien, porque recordando que las hormonas de naturaleza sexual generalmente van a tener al colesterol como precursor. ¿Ya? Glúcidos, proteínas y lípidos y ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas. Estas sí que presentan carbono en su estructura, por lo tanto son moléculas mucho más grandes. Se habla de biomacromoléculas, ¿ya? Porque son grandes, a diferencia del agua, los gases y las sales minerales que son inorgánicos. Ahora, forma pared celular de plantas, súper bien, la celulosa, que es un tipo de carbohidrato. Entonces, recordar, la quitina forma la pared celular de hongos y exoesqueleto artrópodos, y la celulosa forma la pared celular de las plantas. La función de la pared celular la vieron en la clase con la profesora Miel, que era eh, eh, generar de que el agua, la célula, no explote, ¿ya? Le ayuda a resistir. Tiene una naturaleza, digamos, hidrofóbica, la celulosa. Presencia de uracilo en vez de timina. La respuesta correcta es ARN, ¿cierto? Porque en vez de timina hay uracilo en sus bases nitrogenadas. Eso también está en el PPT directamente en la parte de ácidos nucleicos. Entonces, bueno, y su estructura entre el uracilo y la timina eran bien similares. ¿Se acuerdan que la timina tenía un grupo metilo, nada más? Y este no lo tenía. Pero se parecen mucho. Bien. Ítem, términos alternativos. ¿Ya? Comencemos. ¿Cuál de las siguientes opciones no se ajusta a la definición de moléculas formadas por unidades repetidas? ADN, almidón, glicógeno, colesterol, colágeno. Bien, la respuesta correcta en este caso es colesterol.
¿Por qué? Porque el colesterol no tiene monómeros. Si analizamos por descarte las alternativas, el ADN tiene sus monómeros que son los nucleótidos. Y muchos nucleótidos formarán un ADN. Entonces sí que se ajusta por unidades repetidas. El almidón igual. Es un azúcar y está formado por unidades repetidas de pura glucosa. El glucógeno lo mismo, unidades repetidas de puro glucógeno. Y colágeno es una proteína, por lo tanto está formada muy bien por aminoácidos, como habíamos conversado anteriormente. Todas las proteínas están formadas y estructuradas por aminoácidos. Entonces, la única que no tenía monómeros, como les comentaba, son los lípidos. El colesterol no tiene monómeros, los lípidos no tienen monómeros. ¿Ya? Ahora, la segunda. Por razones experimentales se desea remover la pared celular de algunas plantas para obtener células sin pared. ¿Ya? Remover. Entonces lo que está ocurriendo acá, hay que analizar las alternativas. Ahí está. Entonces, inhibir la síntesis de celulosa, ya, podría ser, así no se formaría, no se continuaría formando la pared celular, pero lo que nos están pidiendo acá es remover la pared celular. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo cuando leamos las cosas. Aplicar altas temperaturas para disolver la pared, ya no podemos saberlo. La pared celular, recordando, son azúcares, ¿ya? Y los azúcares no son tan susceptibles a la temperatura, ¿ya? Cuesta más. A diferencia, por ejemplo, de las proteínas que hemos conversado, que sí que le ha afectado a su estructura, la temperatura, ¿ya? C. Usar enzimas que degraden los polisacáridos de la pared celular. O D. Usar proteasas para disolver las proteínas. La D la descartamos al tiro porque, como conversamos, la pared está formada por carbohidratos, por celulosa y no por proteínas. Entonces la respuesta correcta es usar enzimas que degraden los polisacáridos de la pared celular. Polisacáridos son azúcares, carbohidratos, ¿sí? Y estas enzimas entonces van a permitir que se degraden. Y de esa forma removemos la pared celular de las plantas y obtenemos protoplastos. 3. Un investigador está tratando de identificar una macromolécula que aisló de un organismo unicelular. Algunos de los resultados de su investigación se muestra en el siguiente recuadro. Lo que encontró entonces, la molécula es soluble en agua. Por degradación completa de ella, solo se obtuvo glucosa. Es un dato súper importante. Y se ha encontrado en tejidos vegetales. Del análisis de estos resultados es posible inferir correctamente que la molécula es 1 glicógeno. La descartamos al tiro porque sabemos que el glicógeno es un azúcar, un polisacárido, que en el caso de los animales es la reserva energética. ¿Ya? Colesterol. También la descartamos al tiro porque el colesterol es propio de los animales, y aquí estamos hablando de tejidos vegetales. Además dice que es soluble en agua y es un lípido. También se descarta. Una proteína. Imposible, porque aquí nos dicen que por degradación completa de ella solo se obtuvo glucosa, y la glucosa es un monómero de carbohidratos, y nosotros sabemos que las proteínas, su monómero son los aminoácidos. Almidón y celulosa, aquí ya se complica un poco, porque ambos son carbohidratos, ¿cierto? Son polisacáridos. Pero nos dicen que se encuentra en tejidos vegetales. Entonces nosotros debemos inferir que pero tanto almidón como celulosa se encuentran en tejidos vegetales. Sigue siendo complicado. Por degradación completa de ellas solo se obtuvo glucosa. También almidón y celulosa están formados por unidades repetidas de glucosa. Pero la clave acá está en que la molécula es soluble en agua. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta en este caso sería almidón. Almidón es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si la celulosa fuera soluble en agua, no podría cumplir la función que cumple la pared celular, que es permitir que la célula no estalle con el agua. Entonces, imagínense el agua pudiera pasar a través de la pared celular. Eso generaría que explote. Claro, no podría cumplir su función. Entonces, la celulosa no es soluble en agua.
Bueno, y además la pared no solo está formada de celulosa, sino que está formada por otras sustancias impermeables, como la lignina. ¿Ya? 4. ¿Cuál de las moléculas tiene el colesterol como precursor? Ya lo habíamos conversado. Son hormonas sexuales. Entonces, la correcta es progesterona. Estaba bien directa. Insulina, igual a una hormona, pero como conversamos en la clase, en el video también que le subí, la insulina es de naturaleza proteica. Al igual que la tiroxina, que es una hormona que es secretada por la glándula tiroides. También son proteicas. Entonces, recuerden que las sexuales, el cortisol y la noradrenalina son de naturaleza lipídica. Van a tener el colesterol como precursor. Insulina, proteínas. Hay muchas hormonas también que tienen precursores proteínas. Así que ojo. ¿Cuál de las aseveraciones es falsa con respecto al agua? ¿La densidad del hielo es menor a la densidad del agua líquida? Eso es correcto. Es por esta razón entonces que el hielo puede flotar en el agua, porque es menos densa el hielo que el agua, por eso flota. Bueno, y esa característica permite que haya vida incluso en lugares eh, nieve, ¿cierto? Porque flota la nieve y se puede formar vida abajo. Si no fuera así, no podría formarse. Ya. Una alta tensión superficial, eso es correcto. Hablábamos de la fuerza de la cohesión y eso generaba una mallita en el agua prácticamente, que es la fuerza de unión de las moléculas de agua H2O, muchos H2O, y generaba la tensión superficial, que permitía, ¿cierto?, que algunos insectos muy livianos o hojas puedan flotar sobre ella, ¿ya? Es indispensable para los seres vivos, eso es muy correcto. El agua, recuerden que las células son recipientes de agua, citoplasma es pura agua. Entonces, la respuesta correcta es posee un bajo calor específico. Esta es falsa. Recordando que el calor específico es la característica es la característica que tiene un componente en subir su temperatura a 1 grado Celsius. ¿Ya? ¿Cuánto se demora en subir 1 grado Celsius en cuanto a la temperatura? Y el agua se demora mucho en subir su temperatura. Es por eso que funciona muy bien como regulador térmico el agua. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, los motores, como carburadores me parece que se llaman, son los que se le echa agua al motor. Y es porque el agua se demora mucho se necesita demasiada energía para que ésta suba 1 grado Celsius. ¿Ya? Entonces, son muy buenos reguladores térmicos. El agua. 6. Los polisacáridos tienen diversas funciones, entre las cuales se destacan la de formar estructuras. ¿Ya? O sea, en la clase de biomoléculas habíamos separado los polisacáridos en los que forman estructura y en los que tienen función energética. Los que forman estructura son celulosa y quitina, la alternativa D. Está textual también en el PPT que les compartí. Celulosa entonces, como ya conversamos, forma pared celular de plantas y quitina, pared celular de hongos, además del exoesqueleto de los artrópodos, como arañas, crustáceos, miriápodos, como los ciempiés, etc. ¿Ya? 7. Los científicos aún no comprenden del todo por qué la obesidad está relacionada con un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2, aunque múltiples estudios experimentales realizados con ratones han demostrado que los adipocitos, células de tejido graso, secretan una hormona llamada resistina y que los niveles de esta hormona se encuentran anormalmente elevados en los ratones obesos. ¿A cuál de las siguientes opciones se asocia la oración entre comillas? Así entre comillas entonces dice, múltiples estudios experimentales realizados en ratones han demostrado que los adipocitos secretan una hormona llamada resistina y que los niveles de esta hormona se encuentran anormalmente elevados en los ratones. Eso es lo que tenemos que clasificar dentro de los pasos del método científico. Entonces, la A corresponde a la postulación de una teoría, corresponde a la presentación de resultados, al planteamiento de una hipótesis, a la formulación de una pregunta de investigación
o a la descripción de un procedimiento experimental. Bien, aquí hay que leer bien, aquí no hay que tener mayor conocimiento científico, ¿ya? Esto no... Lo que sí hay que leer bien lo que nos están preguntando. Entonces, partamos de atrás. ¿Corresponderá a la descripción de un procedimiento experimental? Nos están diciendo que múltiples estudios experimentales han demostrado que, y nos dice lo que demostró el experimento. Pero no nos está describiendo el procedimiento con el cual realizaron el experimento, por lo tanto la descartamos. A la formulación de una pregunta de investigación, no, porque nos están contando sus resultados, ¿cierto? Entonces, acabo de darle la respuesta que es la presentación de resultados. Espero que para ustedes igual haya sido bastante directa el análisis, ¿ya? Planteamiento de una hipótesis no es, porque la hipótesis conlleva el paso siguiente a la presentación del resultado. Entonces, ¿se cumple o no? Digo, antes, la hipótesis va antes de generar los resultados. O puede ir después, dependiendo. El método científico tampoco es tan estricto. Los científicos y científicas no trabajan de una forma rigurosa con el método científico, ¿ya? Por ejemplo, antes de realizar el experimento, ellos pueden generar una hipótesis de lo que podría pasar, ¿ya? Realizan el experimento, obtienen estos resultados que estamos viendo acá, y en base a eso van a ver si se aprueba o no su hipótesis, ¿ya? Bueno, y si encuentran que no, y les da índices de otra respuesta, pueden plantear otra hipótesis, ¿ya? Eso quiero decir con que no es tan estricto que sea un dogma, digamos, en los pasos del método científico, ¿bien? Entonces, corresponde a la presentación de resultados. La pregunta 8. Una persona con diabetes tipo 2 recibe un tratamiento con hipoglicemiantes. Yo le entregué a ustedes una guía con prefijos y sufijos. Hipo significa poco o bajo. Glicemia significa cantidad de azúcar. Entonces, un tratamiento con hipoglicemiantes orales, es decir, píldoras que van a bajar los niveles de azúcar, ¿ya? Que es la función que cumple la insulina. Pero en este caso, como una persona de diabetes tipo 2 no puede recibir la insulina, sus células, ¿ya? La 1, la diabetes tipo 1, es la que no puede sintetizar insulina, y la diabetes tipo 2 es la que las células tienen problemas en sus receptores de membrana y no van a poder captar la insulina, ¿ya? Es el problema de la diabetes tipo 2. Ahora, ¿cuál de los siguientes pero eso no es relevante en realidad para responder la pregunta, ¿ya? Se los estaba contando nada más. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones contemplarían adecuadamente este tratamiento? Entonces, mantener la ingesta de grasas en su dieta. ¿Será recomendable eso? No. Disminuir la actividad física evitando descompensarse. Falso. Hay muchos estudios que nos comentan de que la actividad física ayuda a que el cuerpo pueda funcionar de una manera adecuada, ya pueda utilizar bien sus calorías, etc. Entonces, disminuir la actividad física por ningún motivo. Eliminar la ingesta de grasas, de hidratos de carbono, digo, en su dieta, esa también es falsa, porque nosotros somos organismos vivos, somos animales que necesitamos este tipo de moléculas para estructurarnos y para cumplir distintas funciones, como ya hemos ido conversando sobre las biomoléculas. Y entonces esta sí que no. Podría ser controlar la ingesta de carbohidratos o de hidratos de carbono, pero no eliminarla, ¿ya? Disminuir la actividad física controlando la ingesta de proteínas en su dieta. De nuevo, disminuir la actividad física, no. Y controlando la ingesta de proteínas en su dieta tampoco es tan directo, porque las proteínas no son energía directa, ¿ya? Acá estamos hablando de hipoglicemiantes. Ya generalmente eso es glucosa, sacáridos, son azúcares. Las proteínas generalmente no van a estar en las vías metabólicas de energía inmediata. Y la respuesta correcta es la E. Espero que les haya hecho sentido que sea la respuesta E, porque dice mantener una actividad física sistemática controlando la ingesta de hidratos de carbono en su dieta, como azúcares. Entonces, esta sí que es correcta. Entonces, hay actividad física y se regula la ingesta de hidratos de carbono en su dieta. Es importante eso. Bien, ahora pasamos a los gráficos. El siguiente gráfico representa la incidencia de enfermedades cardiovasculares, porcentaje de la población estudiada, en función de la ingesta de grasa, ¿ya?
Entonces, como mostramos acá, el gráfico en su variable independiente, tenemos la incidencia de enfermedades cardiovasculares, y la variable dependiente, que siempre es X, es la ingesta de grasa. ¿Ya? Entonces podemos entender este gráfico como, a medida que aumenta la ingesta de grasa hacia la derecha por la abscisa, por la variable X, va a generar una respuesta en la variable independiente. Digo, en la variable dependiente. La Y es la dependiente, depende de X. Entonces, a medida que aumenta X, la ingesta de grasa, 20, 30 calorías, porcentaje de calorías, va a generar una respuesta en la variable independiente, que sería la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Como podemos ver acá, hay dos líneas. Está la línea continua, que es baja actividad física, y podemos darnos cuenta que a medida que aumenta la ingesta de grasa, aumenta mucho más rápido la incidencia de enfermedades cardiovasculares. A diferencia de las personas que tienen alta actividad física, ¿ya? Y como podemos ver, también aumenta su ingesta de grasas, pero la incidencia de enfermedades cardiovasculares no es tan exponencial como lo es las personas que tienen una baja actividad física. Entonces, de los datos presentados es correcto inferir que la incidencia de enfermedades permanece constante en la población adulta. No es constante porque podemos ver que aumenta. Si fuera constante sería una línea recta a lo largo del eje, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que aumenta. La actividad física es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Absolutamente no. Esa respuesta la vamos a sacar de inmediato, porque podemos ver que incluso es beneficioso para controlar la incidencia de enfermedades cardiovasculares. C. Un aumento de la actividad física no incide en la aparición de enfermedades cardiovasculares. Falso también, porque sí que incide. De hecho, a mayor actividad física disminuye. Eso es la incidencia que tiene sobre las enfermedades cardiovasculares. Disminuye su incidencia. La D. Existe una relación directamente proporcional entre la ingesta de grasa y la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Podemos ver que existe una relación directamente proporcional entre la ingesta de grasas y la incidencia de enfermedades cardiovasculares. No es directamente proporcional, ¿ya? Porque a medida que aumenta esta igual debería aumentar. Sin embargo, no lo hace de una forma directa, sino que hay otras variables que influyen en cuánto va a aumentar o no la incidencia, ¿ya? ¿Y el ejercicio físico disminuye el efecto de consumo de grasas sobre la incidencia de enfermedades cardiovasculares? Y esa es la respuesta correcta, es la más correcta, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos ver del gráfico, de hecho. El ejercicio físico, las personas que realizan actividad física tienen menor incidencia en enfermedades cardiovasculares, a pesar de que su ingesta de grasa sea alta, ¿ya? Entonces la respuesta correcta es la alternativa E. Y finalmente, el gráfico muestra cómo varía la actividad de una enzima, que recordando que la mayoría de las enzimas son proteínas, a medida que aumenta la temperatura. Observe y responde en base al gráfico. Bien. Aquí yo construí esta pregunta y pensando que la alternativa correcta era la C. Posterior a los 50 grados Celsius la proteína comienza a desnaturalizarse, ¿ya? Entonces aquí mi interés en esta pregunta era que ustedes fueran capaces de reconocer que la actividad enzimática, que hay una incidencia de la temperatura, que la temperatura incide en la actividad enzimática, uno, y que pudieran ver y recordaran los conceptos de naturalización, que era cuando la proteína iba a ser muy activa, y desnaturalización cuando la proteína se iba a desplegar, como podemos ver acá. Y eso es lo que nos dice la respuesta C. Posterior a los 50 grados Celsius aproximadamente, la proteína comienza a desnaturalizarse, es decir, pierde su estructura tridimensional y la actividad enzimática baja. ¿Sí? Eso era lo que yo pensé. Sin embargo, después conversando con mis colegas, nos dimos cuenta de que la alternativa A, en cuanto a las proteínas, la temperatura es una variable de mucha importancia para poder llevar a cabo sus funciones, esa también es muy correcta, ¿ya? Así que las personas que tienen la A también iba a estar correcta. Porque
podemos ver que la temperatura sí que es un factor de incidencia en la actividad enzimática. Y la alternativa B también es correcta. Así que si tienen la A, la B o la C, quiere decir de que su análisis estuvo muy bueno. ¿Por qué la B? Porque el punto de mayor actividad enzimática se encuentra a temperaturas menores a 60 grados Celsius. ¿Ya? Cuando yo analicé esto, cuando lo construí, pensé que iba a ser más obvio pensar, no iba a ser tan obvio porque a menores a 50 grados, a 60 grados Celsius puede ser, no sé, 0 o 20, y aquí no está en su mayor punto. Pero mis compañeros me comentaban de que si dice el punto de mayor actividad enzimática se encuentra a temperaturas menores a 60, el punto. Y efectivamente, el punto de mayor incidencia se encuentra a temperaturas menores. Ya, no especifica dónde, pero sí que especifica eso. Así que eso me interesa que tengan claro, de que las proteínas funcionan a temperaturas específicas, pH específicos y solubilidad. En este caso, el gráfico nos muestra la temperatura. Así que cualquiera de las tres estaban correctas. La D, la actividad enzimática es inversamente proporcional a la temperatura. Podría ser, pero no siempre. Es decir, esta no es. ¿Por qué? Porque desde 0 a 50 sí que es directamente proporcional. A medida que aumenta la temperatura, la actividad enzimática aumenta. ¿Sí? Pero desde el punto de inflexión hacia abajo, podemos ver que disminuye. Aquí sí que podría ser inversamente proporcional, porque a medida que va a aumentar la temperatura, la actividad enzimática va decayendo. ¿Ya? Entonces, como media verdad. Por eso no está correcto. Y la alternativa A y D son correctas, ya dijimos que no, porque la D se descarta. Bien, ahora vamos al penúltimo ítem. Ítem de verdadero y falso. ¿La célula es la unidad autopoyética de los seres vivos? Correcto. Ya lo conversamos. Que tiene la capacidad de hacerse por sí mismo. Es el concepto de vida según lo que nos plantea Maturana. Bien, las biomoléculas inorgánicas presentan carbono como átomo principal en su estructura. Ya conversamos que no, falso. ¿Por qué? Porque son las biomoléculas orgánicas. ¿Ya? Esa es la justificación. Son las biomoléculas orgánicas. La 3. ¿El agua es el disolvente universal, pues incluso es capaz de degradar lípidos? Esta respuesta es falsa, ¿cierto? Porque el agua solo es capaz de disolver moléculas polares. Vamos acá. Solo disuelve moléculas polares. Esto igual lo conversamos en nuestra clase. Ya voy a mostrarle acá brevemente. Cuando hablábamos del agua, nosotros hablamos de que el agua era capaz de disolver moléculas polares, por ejemplo, el cloruro de sodio, en la sal de mesa. NaCl era la estructura completa, y luego el agua separó NaCl en un ion negativo y en un ion positivo, y como el agua es polar, tiene un polo negativo, que es el oxígeno, y el polo positivo, que son los hidrógenos, entendiendo que los positivos se aceptan con los negativos, el negativo, el cloro, de la estructura de NaCl, lo está rodeado por los hidrógenos y no puede unirse nuevamente a su sodio. Y el sodio, que es positivo, va a estar rodeado por todos los oxígenos de la estructura del agua, impidiendo así que se vuelvan a formar y se disuelven. ¿Ya? Ahora, si eso lo viéramos en un lípido que no tiene polaridad, por ejemplo acá, ¿cómo se llama esto? Los ácidos grasos, la estructura acá. Si lo ven, es una estructura casi de puros carbono en su cola, y eso genera de que no haya una polaridad, que es esta molécula es igual a lo largo de toda esta cadena. Entonces, si llegara el agua, intentara separarlos, no va a poder, porque no hay polos que separar. No va a haber una molécula positiva y una negativa, sino que van a ser todas igual a lo largo de la cadena. Por eso no se pueden separar o disolver lípidos. Los ácidos grasos insaturados presentan solo enlaces simples en su estructura, razón por la cual forman compuestos más líquidos. Esta respuesta igual es falsa. ¿Por qué? Porque también presentan
enlaces dobles. Y esa es lo que podemos ver acá. La insaturada presenta enlaces simples, pero también presenta un enlace doble que le genera una inflexión en la cadena y que esto genera que a temperatura ambiente muchos compuestos que están formados por moléculas insaturadas sean más líquidos. Ya. ¿El colesterol es un ejemplo de aminoácido? Falso. Acabamos de ver que el colesterol es un ejemplo de lípido. Ejemplo de lípido. 6. Tanto el ADN como el ARN están formados por una doble hebra de ácidos nucleicos. Esto es falso. ¿Por qué? Porque el ARN es cadena simple. Y eso también está en el PPT y en la clase de que yo le subí a YouTube. Y eso lo podemos ver acá. Entonces, el ADN, ácido desoxirribonucleico, está formado por una doble hélice. Y el ácido ribonucleico, o ARN, está formado por una hebra simple. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que el cuerpo es capaz de producir sin necesidad de ingerir un alimento específico. Esta respuesta es correcta. Porque los esenciales son esenciales porque, los aminoácidos podemos clasificarlos en los esenciales y los no esenciales. Los esenciales son esenciales porque, valga la redundancia, el cuerpo no es capaz de producirlos por ellos mismos. A diferencia de los no esenciales que sí que pueden ser. Ya. La 8. ¿Un buen plato de tallarines es un alimento óptimo si necesito energía para hacer trekking? Esta respuesta es correcta, porque es un tipo de carbohidrato que nos va a dar glucosa. Los iones sodio y potasio son sumamente relevantes en el proceso de transmisión de impulso nervioso, y así bien esto no lo trabajamos también, está en el recuadro de sales minerales en biomoléculas inorgánicas, donde yo les pongo varios iones, y bueno, y ahí comento de que iones sodio y potasio son sumamente importantes en la transmisión del impulso nervioso. Y la 10, si una molécula animal necesita energía, pero hay poca glucosa circulante en la sangre, este recurrirá a las reservas de almidón. Esto es falso, porque las reservas energéticas de animales y hongos son el glucógeno. El almidón también es un polisacárido que es reserva energética, pero es de plantas. Finalmente, el ítem de términos pareados, o sea, de respuesta de desarrollo. Reflexión en base a la siguiente afirmación. El culero aprendió en la clase de biomoléculas, somos lo que comemos. Ahí yo no me quiero meter en su reflexión. Cualquier reflexión que hayan tenido va a ser válida, ¿ya? Solo recordar que somos organismos autopoyéticos, que lo que comemos nos ayuda a estructurarnos y a obtener energía. Y dependiendo de la calidad de lo que comamos y lo que comemos, vamos a funcionar y estructurarnos más eficientemente. Así que esa es un poco mi reflexión. La 2. ¿Por qué decimos que los niveles de organización atómico y molecular son abióticos? Ya, vamos a utilizar de nuevo el PPT y les voy a mostrar lo primero que vimos en la clase, los niveles de organización de la materia, ¿sí? Donde partimos con partículas subatómicas, átomos y moléculas, y luego viene la célula. Y yo les comentaba que la célula ya es el origen de la vida porque es autopoyética, ¿ya? Es decir, de una célula pueden salir más células, a diferencia del agua, que de un poco de agua no va a salir más agua. Sí que puede cambiar su estructura, puede cambiar su estado, se puede evaporar, pero si lo volvemos a condensar va a volver a caer la misma cantidad de agua, la podemos congelar, pero si la derretimos va a estar la misma cantidad de agua, entonces no son autopoyéticos, ¿ya? Y tampoco no va a evolucionar, no va a adaptarse, no es homeostático, no, es decir, no cumple con las características de los seres vivos. Esas características que conversaron en la primera clase con el profesor Javier están desde la célula, ¿ya? Porque hay organismos unicelulares y pluricelulares. Y los unicelulares también son organismos vivos que tienen las mismas características de todos los seres vivos, que son transversales a ellos, ¿ya? Esa es la respuesta de por qué lo consideramos como abióticos o sin vida. Y entonces el nivel biótico comienza desde la célula. 3. Mencione cuáles son los monómeros de los carbohidratos y proteínas. Ya, de los carbohidratos,
Eso aparecía en el primer ítem de esta guía, que son los que es la glucosa, fructosa y galactosa. De las proteínas, los aminoácidos, de los ácidos nucleicos, los nucleótidos y finalmente la diferencia entre un ácido graso saturado y un insaturado ya lo habíamos conversado, y que radica en que el insaturado presenta un doble enlace en su estructura y que le permite flexibilidad y que eso va a generar de que sean moléculas un poco más líquidas a temperatura ambiente, a diferencia de este que es más rígido. Bien, entonces habiendo dicho todo esto, damos por finalizada la revisión de la guía. Cualquier duda estaré atento a sus comentarios. Que estén muy bien.